Hola, en este vídeo te enseño 3 proyectos que puedes hacer con tu Xtool M1 para la vuelta al cole. La Xtool M1 es una máquina que además de hacer grabado y corte con láser, tiene una cuchilla, lo cual nos permite cortar muchos más materiales de forma muy fácil. En este vídeo vamos a ver tanto el grabado láser como el corte con cuchilla. En primer lugar, vamos a hacer unas etiquetas adhesivas para marcar el material escolar. Abre el programa de diseño Creative Space de Xtool y pulsa en Imagen para abrir la imagen que hayas creado con el nombre del niño. A continuación, pulsa en Matriz y Matriz de cuadrícula. Y aquí deberás indicar cuántas filas y columnas quieres hacer de tu diseño. Yo he puesto 3 columnas y 8 filas, separadas entre sí unos 3 milímetros. Y así tenemos todo el diseño de la hoja creado. Las dimensiones máximas que admite Xtool para imprimir y cortar son de 269 milímetros por 182 milímetros, o lo que es lo mismo, 11 por 7 pulgadas aproximadamente. Selecciona todos los elementos de tu diseño para ver que las medidas caben en estos parámetros que te he dado. Y a continuación vamos a crear un contorno seleccionando todos los elementos y dándole 1 milímetro de margen. De esta manera nos va a cortar alrededor de cada una de las etiquetas. Ten en cuenta que deberás tener seleccionada la opción de imprimir y cortar y el material que estés utilizando. En este caso estoy usando papel adhesivo de XCAD, así que selecciono el papel. Los parámetros que he usado son un poco diferentes a los que la máquina te sugiere, porque me di cuenta de que cortaba demasiado el papel transportador del papel de pegatina, pero es cuestión de hacer pruebas. Una vez tengas seleccionado el material, vamos a procesar y en primer lugar debemos imprimir la imagen que hemos creado. Nos sale el diálogo de nuestra impresora en el que deberemos seleccionar el tipo de papel y todas las opciones disponibles. Y a continuación imprimimos. En la máquina deberás poner la cuchilla en su lugar, es muy fácil, simplemente hay que encajarla al tacto en el hueco que tiene para ello. Y además deberás colocar el tapete adhesivo bien pegado a las líneas que te marcan en la base de la máquina, tanto la línea horizontal como la vertical. ¿Ves? Aquí coinciden con estas dos líneas. Y en el centro del tapete pega la hoja que has impreso. Volvemos a la máquina, ten en cuenta que tiene que estar conectada. Y una vez que detecta el material por las marcas de registro que ha impreso, pasa directamente al siguiente paso. Le damos a iniciar y pulsamos el botón de la máquina. Y así ya vemos cómo empieza a cortar alrededor de todas las etiquetas. He de decir que el margen que dejó alrededor de cada una de las etiquetas no estaba perfectamente centrado, pero en este caso no me importó demasiado porque le había dejado ese milímetro justamente para que no quedara excesivamente ajustado al dibujo. Y aquí te enseño el problema que tuve al despegar la hoja, que quedaba bastante pegada al tapete porque mi tapete es muy nuevo y lo he usado muy poco. Pero también me di cuenta que mientras el diseño estuviera más pegado a donde se encuentra la cámara de la máquina, había cortado con mayor intensidad las líneas, de manera que cortó incluso el papel trasero del papel de pegatina, mientras que en la parte más lejana a la cámara cortó perfectamente las pegatinas. El proyecto número 2 son estos lápices personalizados con el nombre del niño. Para ello vamos de nuevo al programa Creative Space y creamos un texto con el nombre del niño. En este caso yo he seleccionado la fuente que aparece por defecto, pero puedes cambiarla si lo prefieres. Aquí tiene que estar seleccionado láser plano y actualizamos la imagen para ver nuestra máquina. Aquí ya tengo colocado un lápiz que voy a usar de prueba y vamos a adaptar el tamaño del texto
al tamaño del lápiz que se ve en la imagen. Tienes que tener en cuenta que tiene que poner altura elevada no, ya que el lápiz está sobre la superficie de la base, y clicar aquí para que mida el grosor del material que estamos usando, en este caso el lápiz. Como ves, se actualiza la imagen y vamos a centrarla sobre la cara que queremos grabar. Selecciona grabar y los parámetros que yo he puesto son alimentación 100%, velocidad 75 y un paso. Ya estamos listos, entonces vamos a encuadrar para verificar que va a grabar en el lugar que necesitamos y cuando estemos listos ya le damos a iniciar. Aquí está la máquina grabando sobre el lápiz. El proceso es bastante rápido. Y aquí ves cómo queda grabado el lápiz. Vamos a probar con la opción de marcar, ya que el grabado ha quedado bastante profundo. Vamos a ver cómo queda con marcar. Entonces en el mismo lápiz de prueba voy a utilizar el mismo texto, pero en lugar de grabar voy a marcar. Y en este caso vemos que queda la línea exterior y un poquito más superficial. Puedes elegir la opción que prefieras. Yo me creé este artefacto con la misma máquina con 3 ranuras, ya que esto me permite grabar más lápices a la vez y además mis lápices tienen forma triangular, los lápices que voy a usar definitivos, por lo que de esta manera los puedo sujetar de manera que quede horizontal la superficie a grabar. Ten en cuenta que el puntito rojo debe quedar sobre la parte que se va a grabar, sobre el punto más elevado del lápiz. Y ahora puedes proceder de la misma manera, pero repitiendo 3 veces el diseño. De esta manera vas a grabar los lápices mucho más rápido. El proyecto número 3 es un estuche personalizado con vinilo textil. Para ello volvemos al programa de diseño Creative Space y vamos a seleccionar la imagen que queramos hacer en vinilo. Con la imagen seleccionada le damos a trazar imagen y en este caso nos traza todo el contorno alrededor. La imagen tiene bastante buena calidad, así que lo traza perfectamente. Ya podemos deshacernos de la imagen y quedarnos solo con el contorno que hemos trazado, que le vamos a dar el tamaño que deseemos según la superficie que vayamos a decorar. También he creado estas letras con el nombre del niño que las voy a pegar junto al dibujo. Coloca las imágenes de la manera que van a ir dispuestas en el estuche y comprueba que las medidas sean correctas. Yo ya tengo el tapete colocado en la máquina y solo queda poner el vinilo adhesivo. Y al actualizar la imagen ya vemos el material, lo cual nos permite colocar la imagen donde deseemos. Selecciona el material, en este caso a mí me viene ya definido el HTV Vinyl, que es el vinilo textil de Xtool. Y ahora hay que tener en cuenta que cuando usamos vinilo textil hay que rotar horizontalmente la imagen para que nos quede correctamente al colocarla sobre la tela. Un defecto que tiene el programa es que no te avisa de esto y puede olvidársete, de manera que si tienes letras o dibujo que tenga una dirección, te puede quedar al revés. Entonces ten siempre en cuenta que el vinilo textil hay que rotar horizontalmente. Y una vez estemos listos, pues ya le damos a iniciar y presionamos el botón de la máquina. El siguiente paso es pelar el vinilo. Esto es eliminar las partes que no queremos que salgan en nuestro dibujo. En este caso me quedo con el contorno y voy a eliminar las partes interiores de vinilo. Para ello utilizo una herramienta tipo garfio, pero también puedes utilizar, por ejemplo, un punzón.
Te recomiendo que si el motivo es pequeño no utilices imágenes con demasiado detalle. Aquí vemos el estuche que voy a decorar, esta es la zona donde va a ir pegado el vinilo y lo primero que tenemos que hacer es precalentar la zona donde vamos a colocar el vinilo. Para ello debemos plancharla durante unos segundos y ahora coloca el vinilo en su posición, bien centrado, y ya puedes planchar la imagen definitivamente. Es necesario planchar a 155 grados durante 30 segundos. No es necesario usar una prensa de calor como la que he usado yo, se puede usar una plancha doméstica o incluso una mini como la que estoy usando en este caso, ya que como el dibujo era más pequeño y tenía la parte de la cremallera, me di cuenta de que era mucho más fácil. Ahora deberás esperar a que enfríe el vinilo y eliminar el papel adhesivo. Si ves que hay alguna parte que no se ha pegado bien, vuelve a darle, espera que se enfríe y ya puedes retirarlo. Y aquí puedes ver los proyectos terminados. Estas etiquetas adhesivas son ideales para marcar tanto libros como carpetas o material escolar. Los lápices marcados quedan estupendamente y no se van a perder. Y el estuche es único y muy original. Espero que te hayan gustado estos 3 proyectos y que te animes a ponerlos en práctica para la vuelta al cole. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.